Sobre la membrana de los glóbulos rojos se expresan gran cantidad de antígenos, que son estructuras polimórficas de carbohidratos y proteínas. Los antígenos de los grupos sanguíneos son de carácter heredable y se utilizan para clasificar los diferentes tipos de sangre. Existen 36 sistemas de clasificación. Cada sistema tiene entre 1 y 61 antígenos, para un total de aproximadamente 300. Cada uno de estos antígenos tiene el potencial de generar una respuesta inmunológica. El sistema ABO junto con el RH son utilizados para clasificar de manera primaria a la sangre, debido a que sus antígenos son muy inmunogénicos. Cuando el sistema inmunológico detecta antígenos que no reconoce, se desencadena la liberación de anticuerpos para atacarlo y así generar la memoria inmunológica. El sistema ABO genera un par de antígenos llamados aglutinógenos, el A y el B. Sobre la célula puede tener un tipo de aglutinógeno, ambos o ninguno. Dependiendo de cuál tipo de aglutinógeno tengan sus eritrocitos, el sistema inmune no generará anticuerpos contra ellos. En caso contrario, estaríamos frente a una enfermedad autoinmune. Por lo general, las personas tienen anticuerpos contra el aglutinógeno faltante. Si el glóbulo rojo tiene antígenos A, es de tipo sanguíneo A y se crearán anticuerpos anti-B. Si el glóbulo rojo tiene antígenos B, va a ser de tipo sanguíneo B y se producen anticuerpos anti-A. Si se posee ambos antígenos, será tipo sanguíneo AB y no se producirán anticuerpos. Por el contrario, si el eritrocito no tiene ningún antígeno, se producirán anticuerpos contra A y contra B y será un tipo sanguíneo O. El otro sistema de importancia clínica es el sistema RH. Este sistema está formado por 61 antígenos, de los cuales solamente el antígeno D es tomado en cuenta para determinar este sistema, debido a que es el más inmunogénico. Si el factor RH está presente, se dice que es RH positivo. Si no estuviera presente, sería RH negativo. Tomando en cuenta las posibles combinaciones entre ambos sistemas sanguíneos, se tiene un total de 8 tipos de sangre diferentes. Para realizar transfusiones de sangre es necesario comprobar la compatibilidad para evitar complicaciones. Esta compatibilidad se comprueba con la presencia de anticuerpos en el plasma. Por ejemplo, un tipo de sangre AB no tiene anticuerpos, entonces puede recibir sangre A, B, AB y tipo O. Por el contrario, el tipo de sangre O tiene anticuerpos anti-A y anti-B, entonces solo puede recibir sangre tipo O. Las personas RH positivo pueden recibir sangre RH más y RH menos. Las personas RH negativas deberían recibir sangre RH negativo, aunque pueden recibir una única vez RH positivos y luego generarán anticuerpos. Hipersensibilidad tipo 2. En una hipersensibilidad tipo 2, los anticuerpos se unen a los antígenos de los eritrocitos. La unión de estos anticuerpos sobre el eritrocito permite activar el complemento por la vía clásica, causando la lisis intravascular de los eritrocitos. Gracias a la activación del complemento se dan fenómenos de opsonización que permiten que la célula sea reconocida por macrófagos en vaso, ganglios linfáticos e hígado, higiénicas.
Reacciones transfusionales. Los antígenos se asignan a los grupos sanguíneos según la estructura y la similitud de los epítopos que dominan. Componentes celulares y plasmáticos son antígenos que pueden causar reacciones de aloinmunización. Este proceso ocurre cuando un antígeno incompatible es introducido en un huésped y se desencadena una respuesta inmune. Es decir, se producen anticuerpos contra eritrocitos de otro individuo, lo cual podría desencadenar complicaciones transfusionales. Sobre la membrana del eritrocito pueden existir anticuerpos unidos a los antígenos, lo que puede estimular una respuesta inmune. Dependiendo del grupo sanguíneo del receptor, es necesario realizar pruebas de identificación para determinar los eritrocitos más compatibles provenientes de la sangre donante. Identificación de anticuerpos. Los anticuerpos de Coombs se producen en carneros a los que se les inyectan anticuerpos humanos que son reconocidos por el sistema inmune del carnero y generan anticuerpos contra ellos. Para poder realizar una transfusión sanguínea es necesario identificar los anticuerpos presentes en el receptor. Para ello se emplea la prueba de Coombs indirecta. Esta prueba se realiza para la identificación de grupos sanguíneos. Además, por medio de la prueba de células pantalla, se puede identificar los anticuerpos presentes en la sangre del receptor. En esta técnica, los eritrocitos del donante se incuban con el suero del receptor, se lavan y luego se exponen a globulina antihumana. Si los glóbulos rojos se aglutinan, esto indica la presencia de anticuerpos antieritrocitarios en el suero del receptor. Si no se logran identificar dichos anticuerpos, podrían darse las reacciones transfusionales que serán explicadas a continuación. Reacciones transfusionales inmunitarias. Reacción transfusional febril no hemolítica. Es la reacción más común, ocurre por la presencia de pirógenos en la bolsa o por las citoquinas liberadas por los leucocitos durante el almacenamiento y que se acumulan en el sobrenadante. Los síntomas son malestar general, escalofríos y aumento de la temperatura corporal. Reacción transfusional hemolítica aguda. Los anticuerpos se unen a los eritrocitos del donante, se da la activación del complemento por la vía clásica, causando lisis y hemólisis de los eritrocitos. Los síntomas son rubor facial, falta de aire y hemoglobinemia. Reacción alérgica y anafiláctica. Se deben principalmente a un fenómeno de hipersensibilidad con liberación de histamina. Las reacciones anafilácticas se producen porque se forman anticuerpos contra los antígenos presentes en los eritrocitos del donante. Los principales síntomas son anafilaxia, angiodema, broncoconstricción, prurito y rubor. Púrpura posttransfusional. Ocurre a través del mismo mecanismo de la reacción hemolítica aguda, pero la lisis se da sobre plaquetas. Los principales síntomas son trombocitopenia y hemorragias. Reacción posttransfusional hemolítica tardía. Ocurre hemólisis tardía porque hay poca cantidad de anticuerpos en la sangre del receptor. Sin embargo, con el paso del tiempo se forman más anticuerpos que activan al complemento y esto produce la hemólisis tardía en los eritrocitos. Los principales síntomas son disnea, fiebre e ictericia. La prueba de Coombs directa se realiza después de que ha ocurrido una reacción transfusional para confirmar la presencia de anticuerpos. En esta técnica se agrega globulina antihumana reactiva de Coombs a los eritrocitos de un paciente. La globulina antihumana se unirá a los anticuerpos de los eritrocitos del paciente y se dará un fenómeno de aglutinación de los eritrocitos. Prevención de las reacciones transfusionales. Seguir protocolos adecuados para el tratamiento de muestras. Realizar un historial clínico detallado. Emplear plaquetas frescas, es decir, que han sido almacenadas por una semana para evitar la producción de citoquinas. Conforme aumenta el tiempo de almacenamiento, hay pérdida de la viabilidad de los componentes sanguíneos por lesiones de almacenamiento, lo que propicia una liberación aumentada de citoquinas inflamatorias que pueden producir reacciones no hemolíticas. Por esto, en la actualidad se recomienda hacer una leucodepresión sanguínea para evitar el efecto acumulativo de citoquinas proinflamatorias.